Hola niños, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las fórmulas. Las fórmulas aquí en Excel nos van a servir para calcular operaciones matemáticas. La idea de la fórmula es facilitarnos a nosotros el trabajo para no tener que hacer varias operaciones matemáticas repetidas. Creamos una fórmula y la fórmula se encarga de hacer todas las operaciones o más bien de repetirlas las veces que necesitemos. Antes de llegar ya en sí a la parte de la fórmula, necesitamos tener claro cuál es la prioridad de los operadores, cómo lo va a manejar Excel. De hecho, Excel lo maneja como las reglas de matemática lo dicen, pero vamos a repasarlo acá. Primero, Excel cuando ve una fórmula la analiza y ve si existen raíces o potencias. Esas serían las primeras operaciones que haría. Para las raíces no hay ningún símbolo aquí en Excel, pero para las potencias sería esta como flechita hacia arriba. Ese sería el símbolo que representa potencias. Si en la fórmula no hubiera ni raíces ni potencias, entonces Excel busca si hubieran multiplicaciones o divisiones. En la computadora las multiplicaciones las vamos a representar con el asterisco y las divisiones con la diagonal, ¿sí? Entonces, estos serían los símbolos que utilizamos para multiplicar y para dividir. Y por último, busca si hubieran sumas o restas. Aquí sí pues van los símbolos normales, el signo más y el signo menos, ¿verdad? Ahí ya son los que maneja normalmente Excel, ¿verdad? Entonces este sería el orden. Lo primero que va a buscar son raíces y potencias. Si no hubiera, busca multiplicaciones y divisiones. Y si no hubiera, busca sumas y restas. El orden pues sería ese. Cuando encuentra una raíz o una potencia es lo primero que va a hacer. Después pasa a ver si hay alguna multiplicación o división. Y eso sería lo que haría en ese momento. Y por último, sumas y restas. Acá entonces está el orden en que va a operar Excel, ¿sí? Ahora, vemos que en cada nivel hay dos operadores. Entonces, cuando en una operación o en una fórmula aparecen los dos, por ejemplo, que en una fórmula haya multiplicación pero también haya división, como son del mismo nivel, lo que va a hacer Excel es empezar a operar de izquierda a derecha. O sea, la operación que aparezca primero es la que va a hacer, ya sea multiplicación o división, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo acá. Ahorita todavía no lo voy a hacer con formato de fórmula, solo lo voy a poner acá como ejemplo, ¿sí? Digamos que yo tengo 8 por 4 dividido entre 2. Digamos que esta fuera mi fórmula. Excel realizaría primero la multiplicación, porque es la primera que aparece. Y el resultado de esta multiplicación lo dividiría entre 2, ¿sí? Si yo tuviera 8 dividido dentro de 4 multiplicado por 2, o sea, le cambié el orden a los operadores, entonces acá Excel lo primero que haría sería esta parte, porque es la primera que aparece. Como la multiplicación y la división son del mismo nivel, entonces Excel va a operar de izquierda a derecha, o sea, la primera que aparezca es la primera que hace y así se va en ese orden. En cambio, si hubiera operadores de otro nivel, por ejemplo, lo vamos a poner otra vez lo mismo, 8 más 4 por 2, aquí sí tenemos operadores de dos niveles diferentes. Entonces lo que va a hacer Excel es primero la multiplicación, que sería esta de acá, y luego le sumaría lo que dice acá, al resultado que nos da la multiplicación, ¿sí? Eso sería la forma de trabajar en esta operación, porque tiene mayor prioridad la multiplicación que la suma. Pero cuando son del mismo nivel, tienen la misma prioridad, entonces empieza de izquierda a derecha, o sea, la primera que aparezca. Bueno, recuerden que esto que dice acá todavía no tiene formato de fórmula, solo era para dar un ejemplo. Ahora, para crear las fórmulas vamos a necesitar empezar siempre
con el signo igual, siempre. Excel, cuando nosotros colocamos al inicio el signo igual, sabe que lo que sigue a continuación es una fórmula. Entonces, espera que lleve una sintaxis de fórmula correcta. Por ejemplo, si yo hago esto igual, pero escribo hola, por ejemplo, hola, me va a dar un error, porque Excel no entiende ese hola como una fórmula, ¿sí? Y por eso me está dando un error, porque él esperaba una sintaxis de fórmula. Entonces, siempre que coloquemos el signo igual al inicio, Excel espera que lo que siga a continuación ya sea una fórmula que sí tenga una sintaxis de fórmula. Bueno, también vamos a tener acá en Excel, para trabajar con fórmulas, los paréntesis. Los paréntesis permiten que nosotros le demos el orden en que querramos que se hagan las operaciones. Vamos a repetir aquí la que habíamos puesto hace rato. 8 más 4 por 2. Aquí dijimos que se iba a hacer primero la multiplicación, pero si yo quisiera que primero se hiciera la suma, entonces puedo usar paréntesis. Abro paréntesis acá y cierro el paréntesis de este lado. Entonces, al estar en paréntesis, Excel ya le da prioridad a lo que está dentro del paréntesis. Entonces haría primero la suma y después realizaría la multiplicación, ¿sí? Entonces los paréntesis nos van a permitir a nosotros cambiarle el orden a las operaciones. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve cambiarle el orden? Porque hay operaciones que a veces sí necesitamos que haga una cosa primero, que no es el orden matemático, pero eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, un promedio. El promedio, en teoría, es sumar los elementos y dividirlos dentro del número de elementos que se sumaron. Digamos que yo tengo notas de alumnos acá, 80, 70, 80, 70. Y quiero sacar un promedio aquí. Matemáticamente sería sumar y dividir dentro del número de elementos que sumé. O sea, sumo estos 4 elementos y lo divido dentro de 4, porque fueron 4 elementos los que sumé, ¿verdad? Entonces, todavía no voy a hacer la sintaxis de fórmula, solo voy a dar el ejemplo acá. Sumo 80 más 70 más 80 más 70. Y luego lo divido dentro de 4. Si yo hiciera esto así, si yo hiciera mi fórmula así, Excel lo que haría primero es dividir el 70 dentro de 4 y luego sumarle todo lo demás, porque esas son las reglas matemáticas que llevaría: primero división y después suma. Pero como lo que me interesa primero es que haga toda la suma y después divide dentro de 4, yo tengo que hacer esto, pero encerrando entre paréntesis toda la parte de la suma. Entonces aquí yo ya le cambié el orden. Ya le estoy diciendo que primero haga toda la suma y después, cuando tenga el resultado de la suma, divida dentro de 4. Para eso es que nos va a servir el paréntesis, para que nosotros le cambiemos el orden cuando lo necesitemos. Ahora, ¿cómo saber en dónde va paréntesis? Ahí sí ya va a depender de cada fórmula que estemos haciendo. A veces vamos a necesitarlo, a veces no. Eso ya va a depender de nosotros, según lo que necesitemos en ese momento. Pero lo que sí nos va a ayudar mucho para decidir es sabernos de memoria este orden. Si yo no me supiera de memoria el orden, haría esta operación y Excel me va a dar un resultado, pero no va a ser el resultado correcto y yo me voy a quedar así: pero ¿por qué no me da el resultado correcto que yo quiero si yo le estoy haciendo ahí que sume y que divida? Si yo no me supiera este orden, nunca sabría que lo que está haciendo Excel es primero dividir y después sumar, ¿verdad? Entonces necesito saber este orden para comprender cómo es que está operando Excel y decidir si es así como quiero que lo haga o si tengo que cambiarle el orden usando paréntesis, ¿sí? Entonces, sabernos este orden nos va a ayudar a decidir si una operación tiene que llevar paréntesis o no, ¿sí? Bueno, vamos a borrar acá y vamos a hacer un ejemplo de fórmula. Vamos a hacer ya el promedio que habíamos dicho ya, pero ahora sí con formato de fórmula. 80, 70, 80 y 70 fueron los valores que usé, ¿verdad? A simple vista sabemos que el promedio aquí es 75, porque es la cantidad que está en medio
de esos valores. Entonces, si yo escribo igual y utilizo los valores que están acá, así, 80 más 70 más 80 más 70 dividido dentro de 4, me va a dar un resultado. Pero aclaro, esta no es la forma correcta de hacerlo. Vean, aquí me dio un resultado. Van a decir, no es la forma correcta porque faltan los paréntesis. Aquí también me va a dar el resultado, ya me va a dar el valor que sí es el correcto, el valor, pero la fórmula todavía no es la correcta. Vean, aquí ya me dio 75, pero la fórmula todavía no es la correcta. ¿Por qué todavía no es la fórmula correcta? Porque en Excel no debemos usar valores. Si yo en una celda tengo un valor, yo no uso ese valor, sino que uso la celda. Y ahorita explico por qué. Vamos a hacerla aquí a la par. Igual, ahora lo voy a hacer con los nombres de las celdas, no con los valores. Este 80 lo tengo en la celda A1, entonces yo coloco A1 más A2 más A3 más A4, y todo esto va a ir encerrado dentro de paréntesis. Y luego divido dentro de 4. Este 4, como no lo tengo en ninguna celda, ese valor sí lo pongo ahí directo. Pero si estuviera en alguna celda, entonces coloco el nombre de esa celda. Y me va a dar el mismo resultado prácticamente. Pero ¿por qué esta es la forma correcta? ¿Y por qué esta no es la forma correcta? En Excel a veces vamos a tener que hacer listados grandes de promedios. Digamos que yo ya tengo un promedio acá. Yo ya solo lo arrastro para generar el promedio de todas las demás cantidades que yo quiera, ¿sí? Igual acá lo puedo arrastrar. Pero si después me doy cuenta que algún valor o algunos valores estaban mal, yo puedo corregir. Por ejemplo, que aquí no fuera 80, sino que fuera 60, digamos. Yo puedo corregir y automáticamente en donde usé los nombres de celdas se va a corregir el valor. En cambio, en donde usé valores directos, ahí se queda el mismo valor. Si yo usara valores directos en muchas fórmulas, entonces me tocaría ir a revisar cada una de las fórmulas y cambiar el valor desde ahí. Por eso es que no lo hacemos así. Usamos los nombres de las celdas porque si hay que corregir algún dato, automáticamente el resultado ya va a aparecer corregido, ¿sí? Se dan cuenta acá que automáticamente aparece un 70, o si lo vuelvo a regresar a 80, automáticamente aparece el 75. Yo ya no tengo que regresar a corregir nada en la fórmula, sino que solo corrijo los valores por si acaso me hubiera equivocado. Ahí lo puedo corregir y las fórmulas pues ya están hechas y ya no me daría problema, ¿sí? Bueno chicos, por hoy hasta aquí vamos a dejar este video. Espero verlos en el siguiente video.